El año era 1247. Una multitud se congregó en la plaza central de París, susurrando entre ellos mientras observaban a una joven mujer siendo conducida por las autoridades locales. El crimen que la había llevado allí no era ni asesinato ni robo. Era algo que la sociedad medieval consideraba aún más grave: el adulterio. Margarita de Anjou, sido descubierta infragante y con un joven escudero traicionando a su esposo comerciante. Lo que seguiría en las próximas horas era un espectáculo público diseñado para servir como advertencia a todas las mujeres de la ciudad. En la Europa medieval, el matrimonio no era simplemente un contrato personal, sino una institución que sostenía toda la estructura social. Cuando esta institución era violada por el adulterio femenino, el castigo no era solo severo, era públicamente ejemplar. Hoy revelamos los 5 castigos más brutales reservados para las mujeres adúlteras en la Edad Media. Prácticas tan extremas que fueron gradualmente abandonadas mientras la sociedad evolucionaba hacia conceptos más humanitarios de justicia. La lapidación, justicia comunitaria. El primero de estos castigos era la lapidación, una práctica que se extendía desde los tiempos bíblicos hasta los tribunales europeos medievales. En el año 1322, en una pequeña aldea de Alemania, Inés von Braunschweig fue condenada a este destino después de ser descubierta en adulterio con el hijo de un noble local. El proceso de la lapidación medieval estaba meticulosamente organizado por las autoridades locales. La acusada era llevada fuera de las murallas de la ciudad, simbolizando su expulsión de la comunidad cristiana. El procedimiento seguía rituales específicos establecidos tanto por la ley civil como por los preceptos religiosos de la época. La ejecución comenzaba con el esposo traicionado, quien tenía la responsabilidad de iniciar el proceso. Seguían los miembros de la familia, luego los vecinos y finalmente otros ciudadanos. El objetivo no era solo aplicar la pena capital, sino demostrar públicamente las consecuencias de romper los votos matrimoniales. Inés von Braunschweig enfrentó su destino, según las crónicas de la época que documentan estas prácticas como parte del sistema judicial medieval. Los cronistas describen cómo el proceso era conducido según las leyes locales, reflejando las mentalidades y creencias de una era muy diferente a la nuestra. La lapidación representaba la participación comunitaria en la aplicación de la justicia. Cada persona que participaba se convertía en parte del sistema judicial, creando un mecanismo social que reforzaba las normas matrimoniales establecidas. Era justicia participativa, como se entendía en ese periodo histórico. El año era 1247. Una multitud se congregó en la plaza central de París, susurrando entre ellos mientras observaban a una joven mujer siendo conducida por las autoridades locales. El crimen que la había llevado allí no era ni asesinato ni robo. Era algo que la sociedad medieval consideraba aún más grave: el adulterio. Margarita de Anjou había sido descubierta infragante y con un joven escudero traicionando a su esposo comerciante. Lo que seguiría en las próximas horas era un espectáculo público diseñado para servir como advertencia a todas las mujeres de la ciudad. En la Europa medieval, el matrimonio no era simplemente un contrato personal, sino una institución que sostenía toda la estructura social. Cuando esta institución era violada por el adulterio femenino, el castigo no era solo severo, era públicamente ejemplar. Hoy revelamos los 5 castigos más brutales reservados para las mujeres adúlteras en la Edad Media. Prácticas tan extremas que fueron gradualmente abandonadas mientras la sociedad evolucionaba hacia conceptos más humanitarios de justicia. La hoguera, purificación espiritual. El tercer castigo era la muerte en la hoguera, aplicada especialmente
agravante cuando el adulterio se combinaba con otras acusaciones. En el año 1512, en una pequeña ciudad de Francia, María Dubois fue condenada a las llamas después de ser acusada no solo de adulterio, sino también de prácticas consideradas heréticas. La preparación para este castigo era un ritual elaborado, conducido por autoridades eclesiásticas y civiles. La condenada participaba en ceremonias específicas establecidas por los protocolos de la época, incluyendo procesiones por las calles de la ciudad que servían tanto para la aplicación de la justicia como para la educación pública. En la plaza central, una estructura había sido cuidadosamente construida según especificaciones técnicas desarrolladas a lo largo de los siglos. El proceso seguía procedimientos establecidos que variaban ligeramente entre diferentes regiones, pero mantenían los mismos principios fundamentales. María Dubois enfrentó su sentencia con una actitud que impresionó a los testigos de la época. Los cronistas relatan que mantuvo su posición hasta el final, demostrando la complejidad psicológica de estos eventos históricos y cómo diferentes individuos reaccionaban a circunstancias extremas. La hoguera era considerada el castigo espiritualmente más significativo, pues el fuego era visto como el elemento purificador supremo. Se creía que las llamas ofrecían una última oportunidad de redención espiritual. Muchos espectadores participaban en oraciones durante el proceso, reflejando las creencias religiosas de la época. El ahogamiento, simbolismo acuático. El segundo castigo era el ahogamiento, particularmente común en las regiones costeras y cerca de los ríos. En el año 1438, en la ciudad de Venecia, Catalina Morosini fue condenada a este destino después de un caso que escandalizó a la sociedad local. El método veneciano implicaba procedimientos específicos establecidos por las autoridades de la República. La condenada era sometida a un proceso que las leyes de la época consideraban apropiado para crímenes de esta naturaleza. El simbolismo era importante. El agua representaba purificación y renovación espiritual. En otras regiones se utilizaban métodos diferentes, pero siempre dentro de los parámetros legales establecidos por las autoridades locales. El proceso era conducido según protocolos que variaban entre diferentes jurisdicciones, pero mantenían el mismo objetivo de aplicar la pena establecida por ley. Catalina Morosini enfrentó su sentencia, como documentan las crónicas históricas. Testigos contemporáneos registraron los eventos, permitiendo a los historiadores modernos comprender cómo funcionaba el sistema judicial medieval en casos de adulterio. El ahogamiento era considerado una forma de purificación por los elementos. El agua, símbolo de bautismo y renovación, era vista como medio de purificación espiritual. Era un castigo que combinaba simbolismo religioso con la aplicación de la ley civil, reflejando la interconexión entre iglesia y Estado en el periodo medieval. El descuartizamiento, castigo extremo. El quinto castigo era el descuartizamiento, reservado para casos que involucraban personas de alta posición social cuyo adulterio era interpretado como traición política. En el año 1467, en Escocia, Lady Catalina Douglas enfrentó este destino después de un caso considerado perjudicial para los intereses del reino. El proceso del descuartizamiento seguía protocolos específicos establecidos para crímenes de alta traición. Era un castigo que combinaba elementos civiles y políticos, reflejando cómo el adulterio de los nobles era visto no solo como crimen personal, sino como amenaza a la estabilidad política. La aplicación de esta sentencia implicaba procedimientos complejos conducidos por autoridades especialmente designadas. El proceso era meticulosamente documentado, proporcionando crónicas históricas detalladas sobre cómo funcionaba el sistema judicial para crímenes de esta magnitud. Lady Catalina
Buchanan Douglas enfrentó su sentencia según los protocolos establecidos por la ley escocesa de la época. Las crónicas históricas documentan cómo estos castigos eran aplicados y cómo diferentes individuos reaccionaban a las circunstancias, ofreciendo perspectivas valiosas sobre la mentalidad medieval. Las consecuencias de este castigo servían como advertencia pública máxima. Era una demostración clara de las consecuencias de acciones que las autoridades consideraban perjudiciales tanto para el orden matrimonial como para la estabilidad política del reino. Evolución de la justicia. Estos castigos revelan una sociedad que operaba según principios muy diferentes a los nuestros. El adulterio femenino era visto no solo como ruptura de compromiso personal, sino como amenaza al orden social establecido. La severidad de estos castigos reflejaba la importancia que la sociedad medieval atribuía al mantenimiento de la estructura matrimonial. La brutalidad de estos métodos no era accidental, sino calculada para mantener el orden social a través de ejemplos públicos. Representaban un sistema de justicia que priorizaba la disuasión y el mantenimiento del orden sobre consideraciones individuales de proporcionalidad o humanidad. Más de 500 años después, estas prácticas históricas nos ayudan a comprender la evolución de los conceptos de justicia y derechos humanos. Demuestran cómo sociedades enteras pueden aceptar prácticas que generaciones posteriores considerarán inaceptables. Lo más significativo es reconocer que estas no eran aberraciones cometidas por individuos extremistas, sino castigos legales aprobados por sociedades organizadas. Jueces, autoridades religiosas y ciudadanos participaban activamente en estos sistemas, convencidos de su necesidad y legitimidad moral. La transformación de la Europa medieval en nuestra sociedad moderna representó no solo evolución tecnológica, sino una revolución fundamental en los conceptos de dignidad humana y proporcionalidad en la justicia. El estudio de estos periodos históricos nos recuerda la importancia de proteger los avances logrados en derechos humanos. Estas prácticas históricas sirven como recordatorios importantes sobre cómo los sistemas de justicia pueden evolucionar y sobre la necesidad constante de examinar críticamente nuestras propias prácticas contemporáneas. La historia nos enseña que lo que una época considera normal, otra puede considerarlo completamente inaceptable. Comprender estos periodos históricos nos ayuda a apreciar mejor los principios de justicia humanitaria que nuestra sociedad ha desarrollado a lo largo de los siglos y nos recuerda la responsabilidad de continuar protegiendo y perfeccionando estos valores fundamentales. It's